por título La Resurrección. Vamos a esperar acá para poner la presentación. Ahí está. Entonces, como les decía, la última vez que vimos a Jesús lo vimos allí en el sepulcro, ¿cierto? Siendo llevado a este lugar por Nicodemo y José de Arimatea, ¿verdad? Ellos estaban allí para bajar el cuerpo de la cruz, se lo pidieron a Pilato, y eso escuchábamos la semana pasada. Lo envolvieron en los lienzos y lo llevaron allí al sepulcro. ¿Para qué? Para que se cumpliese totalmente la escritura, de que el Rey de Reyes, Jesucristo, el Mesías, iba a ser sepultado en una tumba nueva como un rey, ¿cierto? Allí en ese huerto. En ese momento cayó la oscuridad completa y según el relato allí en el Evangelio de Mateo, podemos ver que una piedra fue puesta en la puerta o en la entrada de ese lugar, ¿cierto? ¿Debido a qué? A que los líderes religiosos tenían lo que él había dicho. ¿Se acuerdan? En 3 días levantaré nuevamente este templo. Entonces ellos ya tenían en mente de que este Jesucristo, este Jesús que se decía ser el Mesías, el Hijo de Dios, podía resucitar. Entonces ellos ya habiendo oído a Jesucristo haber dicho esto, le pidieron a Pilato que fuese puesta una piedra en la tumba para evitar esto, para evitar que Jesús pudiera pararse y salir de allí si era que pasaba. Y adicional, había una guardia allí también de soldados, ¿cierto?, que estaban cuidando. Todo esto fue muy rápido. Recordemos que se acercaba el día de reposo, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada también. Pero vamos a ver hoy una muestra indudable del poder de Cristo sobre la muerte, del poder de Dios sobre la muerte y por tanto la prueba más grande de la deidad de Jesucristo. Tal como Juan se lo plantea en este Evangelio de mostrar a Jesús divino, al Hijo de Dios, aquel que vino a estar con nosotros, lo va a mostrar de esa forma y es el propósito de este Evangelio. Que mostrando a Jesucristo de esta manera y todas las cosas y señales que él hizo, nosotros ahora podamos creer. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Y esta demostración total de poder de parte de Dios viene a ser sellada con lo que hoy vamos a ver. Que Jesucristo no quedó allí en la tumba cuando lo dejamos la semana pasada, sino que resucitó y vive. Amén. Vamos a orar, hermano. Amado Señor, te queremos dar muchísimas gracias, Padre amado. Venimos ante ti con un corazón que hay que limpiar, Señor, con un corazón que hay que trabajar, con un corazón que hay que enseñar, que hay que moldear, Señor. Y eso solo lo haces por medio de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y transforma nuestra vida, que cambia nuestra manera de pensar, que cambia nuestro pensamiento, nuestra mente, para que podamos entender, conocer cuál es tu buena voluntad, agradable, perfecta, para que podamos, Señor, ser cada día más. Gracias por este enorme regalo. Gracias por lo que vamos a ver en esta mañana, Señor. Gracias por mirar a Juan y cada detalle de la resurrección. Tú no estás muerto, y hay una esperanza. Habla, habla a mis hermanos, habla a toda persona presente en esta congregación. Háblanos, Padre amado, por medio de tu palabra, Dios. Sabes que no son míos. Quieres tú, sabes. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Por tiempo, hermanos, no voy a leer todos los textos que nos tocan porque tenemos que estudiar 18 versículos. Así que vamos a empezar a lo que nos trae esta mañana. Vamos a empezar allí la resurrección, capítulo 20, versículo 1.
Ya dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora comenzamos acá nuestro estudio en esta mañana, pasó el día de reposo, recuerdan, por lo tanto, el primer día de la semana que estamos hablando acá es el día domingo. María Magdalena y por lo menos otras dos mujeres más que nos relatan los otros evangelios, dice que fueron al sepulcro, ¿verdad? Ella allí dice que fueron corriendo al sepulcro muy temprano, muy de mañana, siendo aún oscuro, ellas fueron al sepulcro. Había pasado un día entero en que la nación de Israel no podía hacer absolutamente nada. Había pasado horas desde que el maestro había sido sepultado, ¿verdad? Entonces ellos estaban allí con las manos atadas, sin poder hacer nada, preocupados de que si Nicodemo o José de Arimatea habían hecho bien el trabajo de limpiar el cuerpo, de llenarlo con los inciensos, de ponerle bien los lienzos. Así que ellas vienen corriendo trayendo lienzos, lociones y especias para terminar ese trabajo que habían comenzado estos hombres. Ahora, si habían más mujeres, ¿por qué Juan no las nombra? Podemos empezar esta mañana a decir cualquier cosa, a sacar conclusiones que no nos está diciendo el texto, ¿ya? Pero es interesante que Juan solo nombra a María Magdalena. Y creo que tiene que ver con lo que vamos a ver un poco más adelante, que es a ella a quien se le aparece el Señor primero. Entonces, Juan enfocado siempre en la selectividad de los detalles, cuidando muy bien lo que nos quiere decir, lo que quiere plasmar en su evangelio, se centra en ella, en María Magdalena. Ahora, se encuentran con que la piedra que dice el texto ha sido quitada, ¿ya? Ahora se encuentra con que corrió, llegó al sepulcro, pero la piedra estaba quitada. Y esto no quiere decir que se quitó la piedra para que el Señor pudiera salir libremente por esa puerta. No. Acá el énfasis con que se va a relatar que la piedra se quitó es para que nosotros y ellos pudieran, en este caso los discípulos, perdón, pudieran ver de primera vista lo que estaba allí, que no había nada, salvo los lienzos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo digo? Porque Juan va a hacer énfasis un poco más adelante, allí en el mismo capítulo, en versículo 19 y versículo 26, acerca de que Jesucristo llegaba a los lugares, pero la puerta estaba cerrada. ¿Sí? En versículo 19 y en versículos 26, él dice que Jesucristo entró, pero la puerta estaba cerrada. Y lo dice, allí lo escribió. Entonces, la piedra fue removida porque la tumba había sido derrotada. Y era necesario que quien llegara y viera allí, en este caso los discípulos, tenían que ver la tumba vacía. Ahora, ¿qué sabemos de María Magdalena? Sabemos según los evangelios que era una mujer de Magdala, la tierra de Magdala, que quedaba allí a las orillas del mar de Galilea, cerca de Tiberias, y que era una mujer a la cual Jesucristo le había sacado, había sido quitado de ella, ¿cuántos demonios? 7 demonios, ¿cierto? Lo decía también el hermano allí al principio. Había sido liberada de 7 demonios. Entonces podemos ver aquí cuando ella llega y dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. La piedra fue quitada, no está allí, ella no ve allí primero, sino que dice nada más la piedra fue quitada y se devuelve. Llega, ve la piedra, oh, ¿qué pasó aquí? Y se devuelve, ¿verdad? ¿Con qué? Con confusión, con temor. Apenas le vio esta imagen, su cabeza fue invadida con una cosa. Se llevaron el cuerpo del Señor, se lo robaron. Es lo único que su mente piensa. No hay ni un hilo, ni una pizca en su mente de que el Señor resucitó. No, se lo robaron y ella va a ser enfática en eso. 3 veces lo repite, se llevaron el cuerpo del Señor. ¿Quién se ha llevado el cuerpo del Señor? Tú te lo llevaste, dime dónde está, a lo largo de los versículos. Entonces no hay en alguna esquina de su mente o de curva en su mente, no hay nada de la resurrección en ella. Por eso entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, que sabemos que es Juan, ¿verdad? Eso ya lo hemos discutido. Y dice, y no sabemos dónde le han puesto.
Sin duda, como les decía, ella supuso que los salteadores de tumbas, así se le llamaba a los ladrones, a los que robaban las tumbas, habían entrado a este sepulcro y habían sacado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente ella pensaba de esta forma, sino que también los líderes religiosos, un poco en los otros evangelios vemos que los líderes religiosos inventan que quién se había robado el cuerpo del Señor. Los discípulos, ¿cierto? Le pagaron allí a los guardias para que dijeran que los discípulos habían llegado y habían robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era lo único que había en la mente, era el robo del cuerpo del Señor. Y ahora no sabían a dónde le habían llevado. Esto era terrible. Al Señor Jesucristo no solamente no había tenido un juicio injusto, lo habían llevado a la cruz, lo habían eh, desfigurado, le habían dado azotes, le habían puesto una corona de espinas, se habían burlado de él, había llegado al máximo de humillación. Y para terminar, se llevan el cuerpo. ¿Qué más podemos esperar que le hicieran a Jesucristo? Estoy hablando desde la perspectiva de María Magdalena, ya desapareció su cuerpo, entonces ella corre y fue a estos dos apóstoles, a Pedro, explícitamente ahí en el texto, y a Juan, como les decía, a quien se le ha adjudicado esta frase, aquel a quien Jesús amaba, o al otro discípulo. Juan humildemente no pone su nombre, pero después muy orgullosamente dice que él llegó primero a la tumba, ¿cierto? Primero que Pedro. Entonces, estos dos discípulos posiblemente eran considerados de los principales entre los discípulos, ¿ya? Así que ella fue a ellos. El robo de cuerpo, hermanos, ¿y por qué ella piensa solamente en esto? Porque era algo muy habitual en ese momento, en esa parte de la historia era muy habitual. Tanto así que el emperador Claudio había decretado sentencia de muerte para aquel que fuese encontrado culpable de haber asaltado una tumba, de haber robado un cuerpo o de haber robado las pertenencias que estaban en esa tumba. Entonces era un delito y era común. Por lo tanto, en medio de esta conmoción, ella lo único que hace es pensar eso, sale corriendo y les dice esto. Entonces, Pedro y Juan salen también a corroborar este testimonio, pues no le creyeron inmediatamente, tal como dice Deuteronomio 19:15, ¿verdad? Que debe haber dos testigos para que un testimonio sea certero, para que un testimonio sea válido. Entonces, debían haber testigos para qué? Para que el testimonio de esta mujer fuese certero. Versículo 3 dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ellos tienen que saber ahora también qué pasó con el cuerpo del Señor Jesucristo. Veamos que se suman dos discípulos más, Pedro y el otro discípulo, y ahora van y corren, pero tampoco se les pasa por la mente que el Señor había dicho que iba a resucitar. Tampoco se les pasa por la mente. Y yo insisto, hermano, siempre he dicho, no los culpemos, no nos vanagloriemos nosotros, no los miremos como que, pero estos, no, ¿por qué? Porque como lo he dicho en otras veces, ellos no tenían todo el rompecabezas o todas las piezas de este rompecabezas. A ellos no se les pasa por la mente la resurrección. Recordemos los hechos. La crucifixión había sido extremadamente dolorosa, no solamente para el Señor Jesucristo, sino también para sus apóstoles, para sus seguidores, ¿cierto? Ellos estaban escondidos, uno lo había negado, los otros lo habían dejado solo, ¿cierto? Entonces, ya con toda esta expectativa del reino venidero, se había esfumado, no había reino venidero, si el Señor, el Salvador, lo habían matado, lo habían enterrado. ¿Qué resurrección? ¿Qué reino iba a haber? Habíamos sido vencidos para ellos en su cabeza, no había más nada. Ahora, Juan está siendo aquí muy gráfico, dice, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos. Casi nosotros nos podemos poner allí a correr con ellos hacia el sepulcro, ir allá a ver que la piedra había sido quitada y que María Magdalena dice que se habían llevado el cuerpo del Señor. Entonces, según la historia, Pedro era mayor que Juan, por lo tanto, por eso posiblemente Juan pudo correr más rápido y llegar allí a la tumba, llegar primero, pero Juan fue cauto, fue tímido, con reverencia, él llegó, y que dice un poco más adelante el texto, síganlo allí, dice que se quedó afuera, ¿verdad? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero
no entró, ¿ya? Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino doblado. La palabra enrollado puede verse como desorden, sino doblado en un lugar aparte, ¿ya? Juan solo llegó, se inclinó y miró hacia adentro. ¿Por qué dice que se inclinó? Porque tenemos que entender cómo era la construcción de los sepulcros en este tiempo. Era una especie de bóveda parecida como a una cueva, en la que su puerta estaba un poco bajo. Entonces, para ver hacia adentro era necesario hacer este movimiento, inclinarse y ver qué había allí adentro, que era una cámara grande, espaciosa, donde cabían varios cuerpos, ¿ya? Entonces él llega, se inclina, se agacha por lo bajo de esta puerta y ¿qué ve? El texto dice claramente lo que él ve, ¿cierto? Dice los lienzos puestos allí. Y no nos olvidemos de esto. Dice, ve los lienzos puestos allí. Ya no nos olvidemos de este tema del lienzo. Ahora, Pedro, 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 la roca, ¿cierto? Allí el audaz, el impulsivo, el que siempre tenía algo que decir, el que venía corriendo un poco más lento, pero iba seguro allí a la meta, ¿cierto? Él llega, ¿qué dice? Y entró. Permiso, Juan, llegó Pedro por su casa. ¿Ustedes sabían que esa expresión no se refiere a Pedro? No, no se refiere a Pedro. Pero él llegó y entró como Pedro por su casa, le calza, ¿cierto? Entró como Pedro por su casa y el que ve, dice, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Adicional, dice, el sudario, ¿verdad? Que en el original es sudarión la palabra y que nosotros quizás la podamos asociar porque es una transliteración al español del tema del sudor, o sea, sudarios que secaban el sudor, ¿ya? Pero en realidad en su origen es un lienzo o un pañuelo, ¿ya? Que sirve para cubrirle el rostro a las personas muertas y con esto demostraban el respeto hacia la persona, ¿ya? En este caso, ve el lienzo, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto, fíjense el detalle, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte, ¿ya? Juan solo había advertido la escena desde afuera, pero Pedro, él estaba viendo, dice, él vio, contempló, observó, se quedó allí parado, viendo el panorama, viendo la escena, ¿ya? Él vio estas evidencias y dijo, hay que analizarlas. O sea, ¿qué significa todo esto? No llegó a una conclusión precipitada. En su cabeza él estaba analizando qué significa que esto esté acá, que esto esté allá. Estaba contemplando lo que estaba sucediendo allí. Había que buscarle un significado, un porqué a esto, ¿ya? Entonces, eh, el sudario dice no puesto con los lienzos, sino enrollado, doblado en un lugar aparte. Esto debía significar algo. Tenía un significado muy importante, el orden que estaba, el detalle con el que se había separado el lienzo, este sudario especial con el resto de los lienzos de muerte, ¿verdad? Entonces, ahora miremos la siguiente imagen. Posiblemente ese sea Jesucristo con una gráfica de los evangelios, de la mujer que toca la esquina o el tzitzit, se llama eso que ella está agarrando allí, del Señor Jesucristo y es sanada, ¿verdad? Entonces, esto que vemos allí es un manto de oración, hermanos. Es un manto de oración para los judíos, para los varones judíos y se llama talit, ¿ya? Se llama talit y es una pieza sagrada, es una pieza sagrada para ellos. ¿Y por qué es una pieza sagrada? Porque porta un mandamiento. Yo aquí les traje una que dice, bueno, y esto era lo que usaban los varones judíos, era este lienzo así, y lo usaban de esa forma que vemos allí en la imagen. Estos son los tzitzit, ¿ya? Y lo usaban para orar, ya lo usaban así para orar, y este sudario o este lienzo especial viene con un mandamiento, porta un mandamiento muy importante. Y quiero que vayan allí a Números, capítulo 15, versículos
37 al 41. Vayan todos a sus Biblias para que veamos cuán importante era este lienzo o este sudario, ¿ya? Que podía ser el que estaba en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, franjas en los vestidos, capítulo 15 de Números, versículos 37 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, como lo vemos allí en la imagen. Este no tiene las franjas, ya, aparte tenía que ser de color blanco. Diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, ejelet, que significa el crustáceo de donde sacaban esta coloración azul, púrpura, era una mezcla allí de ese color. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Para qué servían? Para acordarse de los mandamientos de Jehová. No solamente acordarse, sino también para ponerlos en obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Y ahora vayan allí también a Deuteronomio, capítulo 22, versículo 12. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 12. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 12, dice, te harás flecos, o mal llamados flecos, pero se llaman tzitziot, ¿ya? En las cuatro puntas del manto con que te cubras. Entonces, si ellos iban a estar cubiertos de esta forma, toda vestidura que tuviese cuatro puntas tenía que llevar estos tzitziot, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Ya? Son los mal llamados flecos, que no se llaman flecos, se llaman tzitziot, ¿ok? Y toda vestidura que tuviese cuatro puntas debía utilizar estos flecos o tzitziot, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenía un objetivo claro. La pieza completa debía portar este mandamiento, ¿ya? Y este tzitziot tenía que ayudarles a recordar al hombre el cumplimiento de los preceptos dados por Dios, que eran 613. 613. No solamente esto, también les iba a recordar la salida de los hijos de Israel, como lo veíamos en Deuteronomio, ¿cierto? Le iba a recordar la salida de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. También podía ser tomado como aquel símbolo para protegerse o que envuelve a la persona y que lo protege y que lo cubre en todo tiempo, tal como lo hacía Dios con la nación de Israel, ¿verdad? Esa comunión con Él. Ahora, tanto el talit, que es el lienzo, como los sixiot, que son los flecos, eran un recordatorio visible de las enseñanzas divinas y la necesidad de promover la santidad en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. ¿Ya? Ahora, miren lo que pasa acá. El talit, en la palabra en hebreo, tiene un valor numérico. Recordemos que los números eran muy importantes en la cultura judía y entendamos esto desde esa perspectiva. Ya, este es el contexto. Era una prenda sagrada para ellos, una prenda que portaba un mandamiento, el tzitziot. Ahora, este talit tiene un valor numérico, vale 600, ¿ya? 600, y ayúdenme a sumar. Ahora, el tzitziot, este fleco, tiene 5 nudos. Se los logran ver allí. 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos 605, ¿cierto? Y el tzitziot se hace con 8 hilos. Uno de ellos tiene que ser tejelet, azul, ¿ya? Tiene 8 hilos. Entonces, si 605 más 8, 613. ¿Cuántos eran los preceptos? 613. Los preceptos que tenía que cumplir el pueblo de Israel. Entonces,
Esta pieza era usada como lienzo de las personas al morir. Esto era personal, esto era sagrado para la persona. Era cuidado con un detalle inmenso, doblado en sus casas. Al dormir, ellos no podían salir sin esta prenda, no podían salir sin estos sitziot a la calle, ¿ya? Entonces era una prenda sagrada que portaba el mandamiento. Y entonces con ella envolvían a la persona, le cortaban los sitziot y envolvían a la persona que estaba muerta, ¿ya? Era algo con sumo cuidado, con mucho respeto. Esta pieza tenía un cuidado y un respeto en extremo, hermano, en extremo. ¿Y por qué este, vemos todo esto? ¿Por qué el detalle con el tema del lienzo y el cumplimiento de la ley, ¿ya? Esto le mostraba o le mostró a Juan que aquel que había muerto no solamente era judío, sino que entendía todo esto del lienzo o del manto sagrado del el cual estamos hablando. Esto le dio a Juan la perspectiva de que no era cualquier persona la que había entrado a la tumba, de que no era cualquiera el que había entrado y había dejado arreglado toda la escena y había puesto este lienzo sagrado en un lugar aparte de los otros. Los otros eran lienzos de muerte, eran los que habían estado allí con el Señor, los que se habían llevado toda esta fealdad, sangre, sudor que había estado derramando nuestro Señor. Pero este lienzo dice la palabra que estaba allí aparte, doblado, con un detalle impresionante. Toda la escena estaba muy arreglada, por lo tanto no podía haber sido cualquier ladrón, cualquier persona que entró en este lugar y se llevó el cuerpo y entonces se tomó el tiempo para hacer todo esto y preparar toda la escena. Esto es lo que Juan está viendo. El Señor mismo lo había hecho. ¿Por qué? Porque entendía el valor de la prenda. El Señor Jesucristo vino a cumplir la palabra, ¿cierto? Vino a cumplirla a cabalidad. Entonces Él sabe que esto tiene un valor y que esto es un precepto, es un mandato de Dios. Por lo tanto, lo deja allí, con una simple razón. Simple, pero maravillosa y grande. Le deja este mensaje a los discípulos y es Juan quien lo capta. ¿Para qué? Para Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿qué vio? El lienzo doblado aparte, el lienzo sagrado, con los tzitzit, el que tenían para orar, ¿ya? Lo vio aparte y ¿qué hizo? Creyó. Entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio la escena y vio esto, y entonces creyó. ¿Qué vio? Vio este elemento importante para un judío separado del resto de la tela de muerte. ¿Ya? Era algo muy importante para ellos. Y él no dudó en relacionarlo, no demoró en llegar a una conclusión positiva. Vio las mismas evidencias que Pedro vio, porque estaba allí él con él, ¿cierto? Pero él creyó. El texto no nos dice si Pedro creyó o no creyó en ese momento. Sabemos que obviamente creyó, pero él inmediatamente al ver esto creyó. Significado de esto, simplemente, pero maravillosamente, él creyó. ¿Creyó qué? Que Jesús había resucitado. Que Jesús había resucitado. Esto lo hizo el Señor Jesucristo. Solo Él podía darle el trato que esta prenda se merece. Resucitó. No está muerto. Amén. Amén y gloria a Dios por eso. Alabado sea nuestro Señor y Dios Todopoderoso, que venció a la muerte, que resucitó, y esto lo vio Juan y creyó, confirmando qué cosa, lo que decía al principio, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero aún ellos no asociaban la escritura con el hecho, ¿ya? Solo creyó al ver la escena, pero no asociaba la escritura que decía que Jesucristo tenía que resucitar. Y lo mismo dicho por el propio Jesucristo a ellos. Él simplemente vio la escena y creyó. Es el primero en creer en base a las evidencias, hermano.
en base a las evidencias que eran ¿cuál? La tumba vacía. La tumba vacía. Y usted dirá, como les decía, ¿por qué es tan difícil para ellos creer? ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden, ellos no tenían todas las piezas del rompecabezas, usted y yo sí. Tampoco había sido derramado una tercera persona. El Espíritu Santo no había sido derramado. Por lo tanto, faltaba algo más. Y lo vamos viendo poco a poco. Vemos el sacrificio, vemos la muerte, ahora vemos la resurrección. Y después viene el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, faltaban todas estas cosas y recordemos que el Espíritu Santo, uno de sus ministerios, ¿cuál iba a ser? Convencer al mundo de pecado, de juicio y de maldad, ¿cierto? Y además también les va a enseñar y le haría saber todas las cosas, les haría comprender todas las cosas que habían de venir. Entonces, sin el Espíritu Santo, aún no podía haber una salvación completa, perfecta, para vida eterna. Dice versículo 9, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que Él, Jesucristo, resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, aún no habían entendido, aún no habían entendido la escritura, que posiblemente se podía referir a varios textos del Antiguo Testamento y a las mismas palabras del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Salmos 16:10 podemos ver que dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Salmos 16:10. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O en los evangelios, en Mateo capítulo 12, versículo 40, si tiene su Biblia, muévala, vaya allá, vea que es verdad. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 40, porque como estuvo Jonás, hablando Jesucristo, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y sabemos lo que sucedió con Jonás, ¿cierto? El tercer día salió infierno, ¿cierto? Entonces, evocando Jesucristo, habla acerca de su resurrección y eso lo podemos ver allí en Jonás capítulo 1, versículo 17. Entonces, Juan estaba persuadido de que Jesús se había levantado de los muertos, ciertamente había creído eso, ¿verdad? Pero no lo conectaba con las escrituras, aún no entendía, decía las escrituras, faltaba el Espíritu Santo que los hiciera entender, que les revelara, ¿verdad? Entendió la resurrección, el hecho como tal sucedido, pero no encontró el significado de la resurrección. Y hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos creer en algo, pero no saber qué significa, ¿cierto? Podemos creer muchas cosas, pero no saber el significado de todas las cosas. Ahora, la resurrección, hermanos, es un hecho. Hermanos y oyentes, los que estén acá, es un hecho. Es indiscutible. Pongámosle toda la ciencia que queramos, el Señor resucitó de los cielos. No hay para dónde agarrar. La resurrección es un hecho. El hecho de que las personas lo crean o no lo crean, no deja de ser verídico, no deja de ser verdad. Esto no deja de ser un hecho. Pasó en tiempo, en espacio, en historia. Sucedió. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa esto de que Jesús se levantó de los muertos? ¿Qué significa la resurrección? Tiene un significado potente, es la raíz del Evangelio. Sí, siempre nos enfocamos en que arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo, y muy pocas veces decimos que resucitó y está vivo y está a la diestra de Dios y es el cierre culminante de toda la obra salvífica de nuestro Dios, sellada con esta gran final, con este panorama espectacular de que el Señor no se quedó allí tumbado, allí muerto, allí metido en ese sepulcro, sino que resucitó, vivió, venció a la muerte. Significa uno, entre otras muchas cosas. Podemos hacer la cantidad de estudios que queramos acerca de estos pasajes y todo el tiempo vamos a hablar algo diferente, enriquecedor, porque la palabra es viva y es eficaz. Pero significa que Jesús es quien Él dijo que era. Amén. ¿Quién dijo Él que era? Que era Dios. Vaya ahí a Juan capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, léalo conmigo, era
Dios. Amén. La resurrección del Señor Jesucristo lo valida como Dios, con poder. Él también dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Entonces la resurrección de Jesucristo también es un modelo para nuestra resurrección. Aquellos que creen también serán levantados, ¿verdad? También serán levantados de los muertos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y esto, hermanos, es maravilloso. Yo no sé si usted logra dimensionar, si usted logra tener esperanza, paz, gozo en esta noticia. Vamos a morir. Esto físico, este cuerpo corrompido va a pasar, ¿cierto? Pero hay una promesa que nos levantará también, así como Él fue levantado, nos levantará con poder maravilloso. Por eso Pablo se va a derramar y va a decir allí en Primera de Corintios 15, 55 al 57, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? ¿De qué te jactas? Si fuiste vencida, derrotada, dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está victoria, tu aguijón o muerte? ¿Dónde tu victoria? Fuiste derrotada, derrotada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección también significa algo muy importante, hermanos, que el pago que Jesucristo hizo en la cruz con su sacrificio, dándose por completo, fue aceptado. La resurrección nos muestra que ese pago fue aceptado. Cuando Él dijo, consumado es, pagado está, ya no hay nada más que hacer, en su totalidad fue pagado todo, ahora Dios emitió un recibo. Sí, pagado está. La resurrección lo confirma. Tal como usted y yo a veces tomamos un préstamo, pedimos una casa en hipoteca, el Pablo ahí que ya la pagó, ¿cierto? Y me dieron sus papeles de que ya había pagado, ¿sí o no, Pablo? Ahora la casa dice, ¿es de Pablo o de Caro? De Pablo, ya. Dice allí escrito, es de Pablo, hay un recibo. Muy diferente hubiese sido que Pablo pague su casa y no le den el papel. Hubo pago, sí, pero no fue aceptado, ¿cierto? No hay un papel. Pero en este caso hubo un recibo y es la resurrección. Hubo un pago, ¿ya? Hubo un pago en la cruz, pero ahora también hay un recibo. Fue aceptado ese sacrificio, ese pago fue aceptado. Así que ahora nosotros tenemos el recibo de pago, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si nada de esto hubiese sucedido, Pablo también nos dice cómo estaríamos. En vano hubiésemos creído. Pero sucedió, por lo tanto no creemos en vano. Primera de Corintios 15, 14 al 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, de nada me sirve a mí y a nosotros venir los domingos acá a escuchar qué cuestión, si no sucedió. Pero no es así. No es así. Seríamos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana y ¿saben qué? Aún estuviésemos en nuestro pecado porque el pago de la cruz no hubiese sido aceptado. Eso que él hizo hubiese sido, o hubiese tenido que repetirse al año siguiente para cubrir los pecados. Pero eso no fue así, fuimos perdonados perfecta y total y completamente por la fe en ese sacrificio glorioso y en su resurrección. Y en su resurrección.
Entonces tenemos buenas noticias. Cristo resucitó. No es vana nuestra fe. Tenemos una esperanza que es viva, una esperanza de que un día vamos a ser resucitados y le veremos a Él cara a cara. Ya no hay temor de la muerte. Sabemos que tiene que pasar. Sabemos que tiene que suceder, pero si yo he puesto mi fe en Jesucristo como Salvador, en que Él vino a este mundo, en que estuvo allí en esa cruz, que se dio completamente en sacrificio para pagar por mis pecados, y que no solamente fue enterrado, sino que resucitó al tercer día, como dice Pablo, ahora tengo salvación. He pasado de muerte a vida. Amén. Y lo que pasó, pasó. Mi esperanza allá arriba. Lo que hago con los ojos puestos allá arriba. Que un día voy a estar frente a Él. Que un día le voy a dar cuenta. Que un día voy a decirle todas las cosas. No sé qué quiero, que le voy a preguntar. No lo sé, hermano. No me voy a poner a discutir acerca de eso. Pero si hay un hecho claro y verdadero, es que como Él resucitó, nosotros seremos resucitados. Y tal como dice allí Pablo también en Romanos capítulo 10 versículos 9 y 13, si creemos nosotros y confesamos la resurrección, somos salvos. Dice que si confesares con tu boca, Romanos 10, 9 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay nada que agregar, no hay nada que quitar. Es clara, es rotundamente clara. Si aquel que viene y cree en esto, tiene vida eterna. Recuerden que Jesús vino a salvarnos. Jesús no vino en su primera venida a condenarnos, vino a salvarnos. Aquellos que estaban muertos en delitos y pecados allí en el barro, yo estaba en el barro, creo que más abajo del barro, y ahí vino Jesús a salvar, a darnos vida eterna por la fe en su sacrificio completo, no solo su muerte. Él no se quedó allí, sino que resucitó también. Juan entendió esto, y Pedro también, y por honor al tiempo, no voy a poder continuar. Hermano, continúo la semana que viene. Quiero que todos vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. ¿Estamos todos allí? Fíjense el título, una esperanza viva. Y es la esperanza que usted y yo, si usted ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, si ha creído que Dios le levantó de los muertos con poder, porque eso dice la palabra, que le levantó con poder, usted tiene vida nueva, por lo tanto tiene una esperanza viva. No nos enfoquemos más en este mundo. Esto va a pasar, hermanos, oyente. Esto va a pasar. Usted y yo vamos a morir. O a menos que venga el Señor rápido y nos rapte, nos lleve. Otro tema. Pero de que vamos a morir, vamos a morir. Eso es algo que todos tenemos seguro. Todos. Y solo el Señor sabe el tiempo. Él da la vida y la quita, ¿verdad? Pero si usted cree que Jesucristo fue resucitado, que es el Hijo de Dios, usted tiene una esperanza viva. Y Pedro, quizás Juan no nos dice cuándo él creyó o dice que él fue el que creyó primero, pero sabemos que Pedro creyó en la resurrección. Y allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, alabado, exaltado. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con un gozo, con un agradecimiento. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Escuche, o léalo usted también allí, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿En mi casa espectacular? No, no es acá. Lea, reservada en los cielos para vosotros, una promesa, y las promesas de Dios son sí o sí. Prometió que se levantaría, se levantó, no se quedó allí. Creemos en un Dios verdadero, en que Satanás se empeñe en decirnos lo contrario. Creemos en un Dios real, verdadero, que cuida de cada uno de nosotros, que oró por nosotros, que fue a la cruz por nosotros, que se entregó por completo por nosotros. Y ese mismo nos reserva en los cielos esta herencia, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No sé, no sé, no nos impresionemos cuando llegue una prueba. Dice que así sea necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego para sacar todas sus imperfecciones, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Escuchen lo siguiente. Juan creyó viendo al Señor Jesucristo. No, no lo vio, creyó. A quien amáis sin haberles visto, lo mismo que usted y yo. ¿Alguien ha visto a Jesucristo? No voy a esperar que me respondan. No, nadie lo ha visto, ¿cierto? Creímos sin ver, y de él habló también, de eso habló también Jesucristo. Bienaventurados los que creerán sin ver. Amén. Porque a Jesucristo ninguno de nosotros le ha visto físicamente. Mas creemos con fe que es verdadero, que existe, que está vivo. A quien amáis sin haberles visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, hermano y oyente, si usted está acá en esta mañana, escuchó todo este mensaje, vimos la escena completa, la tumba está vacía, no hay cuerpo que buscar. No se esmere buscando cuerpo, no se esmere buscando por qué, preguntas, pasó. Créalo, créalo, porque es necesario que tengamos fe. ¿En qué? En que Jesucristo fue levantado de los muertos, porque un día todo va a pasar. ¿Y qué va a hacer de usted si no ha confiado, si no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador? Yo tengo la respuesta, no porque yo la tenga, sino porque está en las Escrituras. Después de eso viene el juicio. No hay nada más que hacer. ¿Por qué? Porque Él dijo, consumado es. Yo lo hice todo. Y aparte me dieron mi recibo. Resucité. Amén. Resucité. Así que yo te aliento, oyente, que nos estén acá por primera vez, y todo aquel que quiera examinar su mente, su conciencia. A veces podemos haber estado viniendo para acá simplemente porque hay que pararse un domingo, ir y, no sé, seguir un ritual, una rutina, lo que sea. El Señor Jesucristo vino a buscar corazones que estaban hechos de qué? De piedra, endurecidos,
corazones que no le veían y no le buscaban a Él. Vino a pedir arrepentimiento, media vuelta y véanlo a Él, búsquenlo a Él, necesítenlo a Él, dependan de Él, hónrenlo a Él. Eso vino a buscar el Señor Jesús. Cuando el reino de los cielos se acercó, Juan que decía, arrepentíos, porque el reino de Dios ha venido. Y es lo que debemos hacer nosotros. No hay nada más que hacer, sino como dijo Pablo, poner nuestra fe, que aparte es un don de Dios, no es de usted ni es mío, es un don de Dios, ponerlo en Jesucristo, en su sacrificio, en que vino a este mundo, se despojó de todo lo que tenía y vino a este mundo. ¿Para qué? Para ir en obediencia a la muerte en la cruz y ser el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha, perfecto, que muriera en la cruz y cargara con el peso de nuestro pecado. Todo el peso de nuestro pecado, las consecuencias del peso de nuestro pecado fueron puestas sobre Él. Y Él murió ciertamente en la cruz. Su sangre fue derramada, su cuerpo llevado al límite y fue sepultado. Y ese es el Evangelio. Todo lo que Jesús dice. Fue sepultado. La tumba fue sellada. Pero la tumba también fue nuevamente abierta. Y Él resucitó. Y Él volvió de la muerte, venciéndola con poder. Y está a la diestra del Padre. Y vive, vive. No está ya como en una pintura o algo así. No, vive. El cuerpo no fue encontrado. ¿Por qué? Porque resucitó y vive. Y si usted cree en esto, tiene vida eterna, tiene salvación. Y es lo que usted debe creer. El mundo dice muchas otras cosas. Y por años tuvimos algunos creyendo muchas otras cosas. Pero esta es la verdad. ¿Le guste o no le guste? No hay otra cosa que explicar. Jesucristo resucitó. Así que quiero ver una sonrisa en todos aquellos que hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie y vamos a levantar una oración a nuestro Señor Jesucristo. Y, perdón, la semana que viene continuamos con el resto del relato, que es la primera de las apariciones, o bueno, la aparición que Juan relata, que va allí de versículos 11 al 18, pero no podíamos con toda la información. Así que seguimos la semana que viene con este maravilloso texto. Por lo tanto, nos quedamos con la buena noticia que Jesús resucitó. Amén. Oh, sí. Amado Padre, gracias. Señor, no podemos hacer otra cosa que darte las gracias. Darte las gracias por esta esperanza viva que ahora está en nosotros. Darte las gracias porque por la muerte, pero también por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy nosotros podemos gritar a viva voz que tú vives y que un día estaremos contigo, que también seremos resucitados de la muerte y que estaremos contigo, Señor, por la eternidad. Ya no tenemos que tener temor ante la muerte. Sabemos que va a suceder, pero tenemos una esperanza viva, una esperanza eficaz, una esperanza real, que es que estaremos contigo y seremos resucitados juntamente contigo. Te damos las gracias por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, de ir y pasar por todo este sacrificio, de ir y pasar por la muerte vergonzosa y la humillación en la cruz, cargando nuestra culpa, nuestra maldad y nuestro pecado. Te damos gracias por haberlo resucitado de entre los muertos, porque hoy podemos decirle a la muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿De qué te regocijas si fuiste derrotada con poder por Dios a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Gracias, Padre, porque eres real. Gracias por llenar nuestras vidas. Gracias por traernos de muerte a vida. Gracias por hacer de este pueblo tu pueblo.
Gracias por hacernos nuevas criaturas. Gracias por tu misericordia. Gracias porque no nos diste lo que merecíamos, Señor, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. La cruz cuenta una historia de inmenso amor, de incalculable amor. Pero tu resurrección muestra que eres todopoderoso y que guardas cada uno de tus hijos. Que estás allí con nosotros, que nos dejaste toda una armadura para que podamos usarla, para que podamos estar tranquilos. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a hacerla viva y eficaz en nuestra vida, en nuestro diario vivir, a no ser removidos, Señor, por estas pruebas que son necesarias, porque nuestra fe debe ser allí pulida, purificada. Ayúdanos en todo momento, Señor, a permanecer firme, no por las fuerzas en nuestras piernas o extremidades, sino porque tenemos la mirada puesta en ti, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que murió, pero que resucitó y vive. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.